ayer Donald Trump dio una conferencia de prensa que ha generado mucho temor, ante todo. Mucho temor. Vamos a hablar sobre esta población, mujeres embarazadas, que ayer escuchaban en los Estados Unidos este hombre decir y asegurar que el paracetamol no es seguro para mujeres embarazadas en relación a la posibilidad de que esto pueda generar algún tipo de autismo en el bebé por nacer. Dio esta conferencia de prensa acompañado de su ministro de Salud, el doctor Kennedy. Después es cierto que a la tarde, después de un par de horas, el doctor Kennedy dio otra conferencia de prensa tratando de calmar un poco las aguas, pero ya está instalado, ¿no? El paracetamol, ¿puede hacerle mal a las mujeres embarazadas? No tomar paracetamol también puede generar algún tipo de perjuicio en la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés. Así lo anunciaba Donald Trump. El acetaminofeno. Is that okay? ¿Lo dije bien? Which is basically commonly known as Tylenol. Es la sustancia comercializada bajo la marca Tylenol. With a very increased Esta risk of sustancia autism. está asociada con un incremento en el riesgo de autismo. Is, Así que not good. consumir el Tylenol I'll say it. It's not good. no es bueno, dicho de manera simple. Por esta razón, están recomendando que las mujeres limiten el consumo de Tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario. En casos de fiebres muy altas, por ejemplo. Pero si pueden aguantar, es lo recomendable. Bueno, así lo aseguraba, además, después de dar datos, por ejemplo, chicos, de que en Cuba es tan caro, es tan prohibitivo el precio del paracetamol, que prácticamente no existen niveles de autismo en los chicos. Es preocupante para muchas personas del área de la medicina. Vamos a hablar con el doctor Anderson, que es neurólogo. Siempre confiamos en él y en su palabra para entender un poco si esto tiene algún tipo de asidero. Doc, muchas gracias. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Gracias. ¿Escuchó la conferencia? ¿Lo escuchó Donald Trump? Sí, correcto. Y hace un tiempo ellos habían anunciado, por lo menos Robert Kennedy, que iban a hacer algunos comentarios respecto del autismo, que tanto nos preocupa, porque ustedes piensen que para el año 2000, desde el punto de vista de la estadística, tenían un paciente cada, digamos, 150 nacimientos, y esto viene bajando hasta llegar a la última cifra, que es 1 cada 31. Así que es un incremento que uno dice, ¿será porque están más sensibles en cuanto a los criterios de inclusión, que la gente está más alerta y consulta más? ¿O es un incremento real? Pero evidentemente que es una gran preocupación y están tratando de entender cuál es la causa. Del autismo, lo que yo quiero aclarar es que es un trastorno del neurodesarrollo. Tenés alterada la arquitectura del cerebro. La corteza del cerebro tiene una corteza de 6 capitas formada por columnas, y las columnas de 6 pisos de los pacientes con autismo son más chiquititas que las normales y están menos aisladas que el resto. Así que hay una alteración importante. Se sabe que el 60-80% tiene una causa genética, pero hay un 20 o un 40% que depende del medio ambiente y deben ser muchas las causas. Sí. Ahora Alejandro, está claro la discusión de si este producto, el paracetamol, tiene parte de la responsabilidad. Tiene relación con eso, claro. Esa era la pregunta clave, me parece, que nos ponen alerta a toda la sociedad. El presidente Donald Trump lo que hace es visibilizar un tema que preocupa a toda la población. Y lo que hace es responsabilizar, al consumo de Tylenol, que es el paracetamol, en el periodo de embarazadas, cuando estás embarazada, y que esto podría traer el riesgo del autismo. ¿Está comprobado el riesgo del paracetamol? Comprobado, no, pero sí hay cierta evidencia. Hay dos trabajos estadísticos grandes, uno de Mount Sinai, otro de Harvard, y también hay trabajos menores que van analizando el tema químico o fisiopatológico del paracetamol. Lo que está escrito y está en discusión, por supuesto, porque no están todos de acuerdo desde ya, es que el paracetamol te genera una sustancia, un metabolito que se llama NAPQI. Y el NAPQI hace que algo que es antioxidante en el cuerpo, que es el glutatión, disminuya en cantidad. Resulta que los embriones, los fetos, los bebés chiquitos tienen menos, se les podría agotar y entonces eso generaría un daño oxidativo.
sobre la maduración neuronal. Otro tema es que el paracetamol también se convierte en una sustancia que se llama AM404, que estimula mucho el sistema endocannabinoide, el propio cannabis, digamos, endógeno, y eso activa demasiado unos mecanismos que tienen que ver también con el diseño y la arquitectura de las neuronas. Perdón que lo interrumpo, porque tratando de entender y que la gente también del otro lado, ¿no? Hay muchas palabras que usted usa que por ahí no están lejos nuestros. La evidencia científica, ¿qué nos dice realmente? Porque también yo estoy pensando, hay muchas chicas del otro lado embarazadas, mujeres embarazadas que dicen, tengo fiebre, estoy tomando paracetamol, ¿qué hago? No tomar paracetamol si tenés fiebre te puede hacer mal. Digo, ¿cómo nos puede traducir la evidencia científica y qué tenemos que hacer concretamente hoy si estoy embarazada y tengo fiebre? Bueno, concretamente, por ahora habría que tener cautela porque todavía no tenés la conclusión definitiva. Sí, por ejemplo, la gente te pregunta, ¿y todos los antipiréticos, todos los antiinflamatorios no esteroides que se toman cuando uno tiene fiebre son iguales? No, porque el paracetamol actúa en la parte del sistema nervioso central y vienen por ese lado todas las explicaciones. Sí. En general, el resto de los antipiréticos no. Pero tampoco esto es decir que definitivamente el paracetamol genera el problema. Está en discusión. Está en discusión. Ahora, la idea pero es la pregunta de Juli, cautela. para las embarazadas hoy que nos están mirando es tan importante, doctor, porque recuerdo mis embarazos era, si tenés fiebre, no ibuprofeno, sí paracetamol. Y hoy está son en duda. Distintos, trabajan de manera diferente. Exactamente. El ibuprofeno no tiene hoy, ¿qué sería lo recomendable? Si tenés fiebre, ¿qué sería lo recomendable para una embarazada? Bueno, respecto de tener fiebre, yo te quiero explicar cuál es la discusión también. Sí. La discusión es los embarazos que tienen mucho antecedente de fiebre, que son donde las embarazadas tomaron más paracetamol. ¿Cuál fue la causa de que tengan más incidencia de autismo? ¿Los cuadros febriles y finalmente con algún agente infeccioso? ¿O el paracetamol que tomaron por el cuadro febril? O sea, es un tema muy delicado porque no estoy escuchando la respuesta, no le entiendo la respuesta o no la tengo. Doc, usted dice que el debate en ese punto es si el autismo se generó por la fiebre en sí misma y lo que hacía causar mucha fiebre o por el paracetamol que tomó. Exactamente. Esa es la gran y eso no está todavía resuelto. Estadístico. Más allá de que yo quería mostrarles que hay como un pasamento también para decir todo esto, hay 4 mecanismos fisiopatológicos con explicaciones químicas, bueno, y complejas a lo mejor, pero no es que tampoco se lo dice de la nada. Pero finalmente, cuando vos vas a la estadística y te encontrás con los datos crudos que presentan, sí son embarazadas que tomaron mucho paracetamol. Doctor, pero también son embarazadas que tuvieron muchos O sea, hay cierta evidencia. Entonces, no, pero digo, es como que lo estamos obligando a tomar una postura al doctor Anderson cuando en realidad el que tiene, no sé si responsabilidad o tal vez es bueno lo que hizo, es traer a la agenda la discusión, al menos la información. Por eso me quería sumar desde ese lugar, Pame. Me pregunto muy respetuosamente, porque es una autoridad soberana, ¿no fue un poco irresponsable Trump que ni siquiera hubo un comunicado de la FDA, que es una autoridad verdaderamente competente en su país, justo un presidente que se alejó de la Organización Mundial de la Salud y que fue en contra de las medidas de cuidado del COVID, dando un aleccionamiento médico? Digo, ¿quién es el presidente para hacerlo y por qué lo hizo? No, a ver, saliendo completamente del tema político, mirá, lo que puedo decirte es que esto ya hace unos meses lo comunicó Robert Kennedy, el secretario de Salud. Ah, bien. Y entiendo que hay trabajos estadísticos de Mount Sinai, de Harvard, y hay bastantes autoridades. También sé que hay discusiones entre la FDA y la Organización Mundial de la Salud y otras entidades. O sea, el tema concretamente está en discusión. ¿Pero qué le diría usted a sus pacientes si hoy llegan, Doc, y le dicen, o si les consultan después de todo esto, seguro va a haber mucha consulta, sigo tomando paracetamol? Porque también lo que dijeron ayer es, hay mujeres que van a dejar de tomar paracetamol, que Trump lo que dice es, bancate la fiebre, si podés, bancate la fiebre. ¿Qué es recomendable? Imagínense que después de esta noticia,
el paracetamol no se va a tratar de la misma manera, al menos por un tiempo, hasta que no haya una opinión definitiva. Es que es lógico. Pónganse en el lugar de una mujer que tiene el cuadro febril, o pónganse en el lugar de un médico que tiene la responsabilidad de indicarlo o no. Vas a ser mucho más cauteloso. Si lo usás, lo vas a usar si es imprescindible. Quizás busques otra alternativa, pero eso ya es una decisión de cada uno. Lo que yo les comento es por qué este tema salió, digamos, tan públicamente. Pero igual lo quiero aprovechar. Trabajos estadísticos. Alejandro, yo lo quiero aprovechar porque justamente salió este tema, lo pone en agenda y lo aprovechamos para tal, no para cuestionar, sino para informarnos y aprender. A mí algo me parece sumamente interesante es que Trump también anunciaría investigaciones sobre la leucovorina como posible tratamiento en algunos niños con TEA. Bueno, mira, te cuento. La leucovorina se le dice ácido folínico. Es el ácido fólico activado. Ya se sabe hace mucho tiempo que gran parte de las, digamos, malformaciones neurológicas con las cuales pueden nacer algunos bebés se deben a carencia de ácido fólico. Pero ojo, hablo de otros cuadros, no solamente hablo de autismo. Pero lo que, justamente, ¿cuál es el vínculo? El vínculo es que en una de las explicaciones de por qué podría el paracetamol ser uno de los responsables del autismo, tiene que ver con el trabajo que hace sobre el ADN, que es donde está el código genético, donde está todo este tema de la epigenética, que es lo que hace que un gen se manifieste o no se manifieste, con los mecanismos de metilación, y ahí, bueno, el paracetamol influiría sobre el ácido fólico, no dejaría que entre tanto en el cerebro, y entonces tendrías como una carencia cerebral de ácido fólico que se podría compensar dándole a los pacientes justamente la leucovorina o el ácido folínico. Que podría mejorar. Quiero contar que sacando todo este tema del paracetamol... Sí, pero es interesantísimo. Perdón porque quiero aclarar. Hay un grupo de pacientes con autismo que tienen una evolución difícil, tienen mucho retraso del lenguaje, mucho trastorno de conducta, muchos tienen epilepsia, que cuando vos le haces los estudios, encontrás genes que te alteran el metabolismo del ácido fólico, y si les das ácido fólico mejoran. Así que hay un grupo justamente que ya se sabe que se beneficia. Bienvenida a la información, doctor, para todos aquellos padres que tienen, que tienen este tema en su familia. Gracias, Alejandro. Bueno, que tengan un muy buen día y por supuesto saludos a toda tu audiencia y saludos a todo el equipo. Muchas gracias.